En este momento vamos a cambiar el contenido de nuestra agenda de temas y vamos con este asunto, el segundo en orden de importancia entre las preocupaciones de los ciudadanos de este país. Hablo de la inseguridad pública y de los efectos de la violencia. Y le pongo como antecedente, por más retórica oficial, por más malabarismos que ha realizado el gobierno federal para ocultar la verdad en torno a este asunto en nuestro país, resulta que el semanario Z entregó en esta semana un conteo. 19.006 personas, 19.016 para ser exactos, han sido ejecutadas en nuestro país en hechos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada hasta el mes de noviembre. Sin embargo, mire, el miércoles 11 fue un aniversario importante en nuestro país. Resulta que se cumplieron 7 años desde que Felipe Calderón Hinojosa, al inicio de su mandato, proclamó la guerra frontal en contra del crimen organizado. Hay que recordar, él prometió que habría mucha sangre y por supuesto que esta promesa la cumplió con creces. Nada más le adelanto, más de 121,000 personas perdieron la vida en esta cruzada unilateral de Felipe Calderón en contra de los delincuentes organizados. Vamos con el análisis. A 7 años de iniciada la guerra de Felipe Calderón. Era noviembre de 2006. Felipe Calderón, el presidente electo, reunido con feligreses de la iglesia neopentecostal Casa sobre la Roca, con aires de iluminado, anunciaba que había sido elegido para entablar una guerra en contra del narcotráfico. Esa era su misión. Estamos haciendo frente a los criminales que precisamente provocan esa violencia. Por eso, unos días después, el 11 de diciembre, recién investido presidente de la República, lanzó el grito de guerra en el operativo Michoacán, su tierra. Entonces vaticinó: costará mucha sangre, pero no habrá un paso atrás. La sangre, efectivamente, fue mucha, demasiada tal vez. Durante el último año de gobierno de Vicente Fox, el número de homicidios relacionados con el crimen organizado llegó a 10.452. Con información recabada por el INEGI en oficialías del Registro Civil y 1.107 agencias del Ministerio Público, se supo que el conteo mortal del primer año de Calderón se estacionó en 8.867, es decir, 15% menos que un año antes. Sin embargo, a partir del segundo año la violencia comenzó a crecer. Al cierre de 2008, los asesinatos en los que participó la delincuencia organizada llegaron a 14.006. El incremento fue casi del 58% respecto al primer año. Luego, al término del 2009, las muertes violentas llegaron a 19.803, más del 123% que en 2007. Fue el 2010 y la suma violenta perdió toda proporción. Los asesinatos relacionados con el crimen organizado contabilizaron 25.757, el triple de los inicios del sexenio calderonista. El 2011, el año más cruento en la historia reciente del país, cerró con 27.213 homicidios, el 206.9% del primer año de Calderón en la presidencia. En 2012 hubo un leve descenso, pues los asesinatos quedaron en 26.037. La suma de los 6 años de Calderón fue de 121.683 muertes relacionadas con la delincuencia organizada, un promedio de 20.208.5 homicidios por año. Sin embargo, a estos números hay que agregar más de 26.000 desaparecidos y más de 250.000 desplazados por la inseguridad. Son ya 7 los años de la declaración de guerra de Calderón, una guerra unilateral, atropellada y nula en inteligencia, reactiva y tan violenta como su causa. Lejos quedó la proclama casi profética de aquel noviembre de 2006. La historia juzgará, aunque quizá ya lo hace, y es que la sentencia es irrebatible. Al árbol se le conoce por sus frutos. No hay árbol bueno que dé frutos malos. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara cerró con un total de ventas de $41 millones, lo que representa un 15% más con respecto a 2012. Es una excelente noticia que la cultura siga siendo un buen negocio. Análisis Político te informa.